¿Por qué es tan importante que sepamos que vamos a tener una serie de 4 domingos antes de que comience yo con el tema? Porque es un tema completo, porque si solo lo tomamos lo que yo voy a decir hoy, o solo tomamos lo que van a decir los pastores más adelante y lo aislamos, posiblemente podríamos entender algo totalmente diferente. Así que si usted planea no venir el próximo domingo, porque yo sé que usted jamás planea una cosa de esas, claro que no. Si usted planea no venir, cancele lo que haya planeado y venga, por favor, no se pierda estos 4 domingos. Porque usted va a ver que a través de lo que yo voy el Señor nos va a enseñar a través de las escrituras, lo que yo voy a decir hoy y lo que van a enseñar nuestros pastores es un tema completo. Amén. Van a ver algunas preguntas que no las voy a resolver yo, la van a resolver los pastores o las vamos a resolver hasta el último domingo de este tema. Ahora, ¿por qué nosotros escogimos este tema? Dígale al que tiene a su lado para no perder la costumbre que tiene nuestro pastor Jamer Isaías de mostrar su sonrisa preciosa, Petsoden, y dígale al su lado, ¿por qué vamos a hablar de las primicias? Pregúntele, yo tomo café. Si le preguntó, le dio pena. ¿Por qué vamos a hablar de las primicias? ¿Qué son primicias? Ya vamos por el tema. Ya vamos. ¿Por qué vamos a hablar de las primicias? Y es porque muchas veces cuando comenzamos un nuevo año, cuando comenzamos en enero, muchas iglesias y muchas congregaciones acostumbran a comenzar a hablar de las primicias. ¿Qué son primicias? Son las primeras cosas, el primer día, la primera hora de la mañana, el primer mes, y a través de la Biblia vamos a entender qué decía el Señor a través de las primicias o qué significaban las primicias para el Señor. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿estamos listos? Amén. ¿Más que listos? Amén. ¿Trajo esa Biblia? Amén. Porque no todo lo que yo diga va a salir allá. Ay, arrancaron a sacar la Biblia. Ahora sí. ¿Trajo dónde apuntar? ¿O usted tiene una memoria prodigiosa? Perfecto, perfecto. Juan capítulo 20, verso 17, nos dice que muy temprano en la mañana, María Magdalena salió y corrió hacia la tumba de Jesús. Y corrió y se dio cuenta que qué pasaba. Usted y yo lo sabemos. Usted y yo sabemos la historia de Juan 20, 17. ¿Encontró la tumba? Vacía. Encontró la tumba vacía. Y entonces se aparece el Señor Jesús, ¿cierto? Y le dice a María, no me toques. Dígale al que tiene a su lado, no me toques. No me toques. Porque aún no he subido al Padre. Porque aún no he subido al Padre. Juan 20, 17 nos dice eso. Pero si usted lee Juan 20 más adelantico y Lucas 24, que no lo vamos a poner ahí, por eso necesita su Biblia, se le apareció en esa noche, ese mismo día, pero en la noche se le apareció a los discípulos y en la noche ellos se asustaron a ver a Jesús y Jesús les contestó, tranquilos, soy yo, vengan y palpen o vengan y toquen. Entonces la primera gran pregunta que posiblemente no vayamos a contestar hoy, por eso hay que venir los 4 domingos, la primera gran pregunta es, ¿qué pasó con Jesús desde la mañana, que no lo podía tocar María Magdalena, hasta la noche que sus discípulos sí los podían tocar? Y entonces los más machistas dirían, porque era mujer, no lo podía tocar. No era porque era mujer, porque no le caía bien María Magdalena, tampoco, porque quería más a los discípulos, tampoco.
¿Qué pasó? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? ¿Alguna vez usted había visto el pasaje donde le dice a María Magdalena, no me toques, y en la noche le dice a los discípulos, vengan y toquen? ¿Alguna vez usted se había hecho esa pregunta? Bueno, la segunda pregunta que tenemos en esta mañana, ¿y qué tiene que ver eso con las primicias? ¿Qué tiene que ver el Señor Jesucristo con las primicias? ¿Qué tiene que ver que las iglesias normalmente en enero comienzan y hablan acerca de las primicias? ¿Tiene que ver que Jesucristo haya resucitado con las primicias? ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? Es la fiesta de las primicias, escuchen muy claro esto. ¿Es la fiesta de las primicias algo que debemos celebrar los cristianos? ¿Las primicias tienen algún significado espiritual o es una ofrenda más? ¿Son las primicias algo que podamos practicar en estos tiempos? ¿Será que sí? Bueno, lo invito a que vaya Levíticos capítulo 23, verso 9. Ese sí lo vamos a leer. Ese sí va a salir aquí atrásito. Levíticos capítulo 23, verso 9. Y vamos a comenzar a través de las escrituras a entender y a escudriñar y a profundizar de dónde viene la fiesta de las primicias. Mientras buscamos Levítico, que sí existe en la Biblia, está en los primeros 5 libros de la Biblia. Levítico capítulo 23, verso 9. Quiero hacer una salvedad y quiero ser muy respetuosa con el tema y con las diferentes iglesias. En ningún momento, a través de las predicaciones que vayamos a tener los próximos 4 domingos, en ningún momento nosotros, Levíticos capítulo 23, verso 9. Levítico capítulo 23, verso 9. En ningún momento queremos invalidar o criticar a las iglesias que celebran la fiesta de las primicias o que hacen una celebración de las primicias. ¿Vamos bien con esa salvedad? Perfecto. Pero a través de las escrituras, que es lo mejor que tú y yo podemos hacer, vamos a descubrir de qué se trata la fiesta de las primicias. Levíticos capítulo 23, verso 9. ¿Lo tiene usted en la Biblia o lo tienen ahí atrásito? Dice, y habló Jehová a Moisés. ¿Lo tenemos todos? Verso 9, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. El Señor dictaminó en Levíticos capítulo 23, verso 9, la fiesta de las primicias. Y básicamente, resumiendo, porque a veces nosotros leemos la Reina Valera 60 y entonces trae muchas palabras un poco complicadas. Resumiendo, el Señor estaba diciendo, una vez que ustedes entren a la tierra prometida, o sea, que salgan de desierto y entren a la tierra prometida, cuando ustedes ya tengan una tierra propia, cuando ustedes vayan a sembrar y cuando venga su primera cosecha, esa primera cosecha, ustedes van a sacar de esa primera cosecha los primeros frutos. ¿Qué son los primeros frutos? Lo primero que brotaba de la tierra y estaba listo para la cosecha. Esos primeros frutos van a tomar una gavilla. ¿Qué era una gavilla en ese momento? Una medida que aproximadamente alcanzaba para la comida de un día. Y esa gavilla usted se la va a llevar al sacerdote, ¿cierto? Y el sacerdote la va a presentar delante del Señor y la va a mecer. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué teológico tiene que mecer? Pues el sacerdote iba a hacer así. Profundo, ¿cierto? Iba a mecer la gavilla
que le estaban entregando. No era otra cosa, el sacerdote la mecía en dirección hacia el Señor como adoración. Ahora, para poder entender, dígale al que tiene a su lado, para que no se me duerma. Si está muy calientico, quítese el saquito. Para poder entender la fiesta de las primicias, hay que ir un poquito más hacia atrás y entender por qué el Señor estaba tan interesado en celebrar o que le celebraran una fiesta. ¿Algunos saben por qué el Señor estaba interesado en que le celebraran fiestas? Todos, ¿cierto? Perfecto. Vámonos hacia atrás. El Señor libera a Israel de Egipto. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto? Estaban esclavos en Egipto, pero el Señor escoge a Moisés y decide liberarlo. Decide liberar al pueblo de Israel. Una vez libera al pueblo de Israel, ¿cierto? Y están en el desierto, Dios tiene varios objetivos con su pueblo. Y dentro de esos objetivos que tiene con su pueblo está que le adoren a él, que el pueblo de Israel le adore. Y le va a adorar a través de 7 fiestas. Dígale al que tiene a su lado nuevamente. Son 7 fiestas. 7 fiestas. ¿Y para qué eran esas fiestas? El Señor quería decirle al pueblo de Israel que Él era el único verdadero Dios, el único y verdadero Dios. Que ellos supieran que venían de Egipto de ver un montón de dioses y que se habían permeado, que se les había pegado toda esa ideología de muchos dioses y tenía que trasladarlos al desierto a decirles, ¿saben qué? Solo existe un Dios y ese Dios es el Señor, Jehová. O sea, el Señor decía, soy yo, el creador del cielo y de la tierra. Además tenía un propósito y era que ellos sintieran que eran un precioso tesoro para él. Él quería demostrarle que ese pueblo era un precioso tesoro para él. Ahora quería que ese pueblo lo adorara y fuera verdadero y fuera humilde y fuera honesto en su corazón cuando le adorare. Amén. Que no fuera obligado, sino que naciera ¿de dónde? De su corazón. Además de eso, otro de los propósitos que el Señor tenía con las fiestas era mantener su promesa que le había hecho a Abraham y era que iba a multiplicar su descendencia y iban a ser tan importantes que iban a poblar toda la tierra. Pero esa descendencia que iba a poblar toda la tierra tenía que ser una descendencia entendida que solo había un ¿qué? Un Dios. Solo había un Dios. Así que el pueblo de Israel era un pueblo de adoradores, amados, de adoradores. Ahora, Dios está hablando acerca del pueblo de Israel, pero si nosotros observamos lo que Dios demanda de cada uno de ellos, ¿no les parece que es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros el día de hoy? Se parece al mismo objetivo que Dios tenía con ellos, el objetivo que Dios tiene con nosotros. Claro, Él siempre está queriendo demostrar que Él es el único Dios y es en el único en que podemos confiar. Él está queriendo demostrarnos que nosotros somos su especial tesoro. Él está tratando de convencernos a través del amor, a través de la palabra, de que Él es verdadero y único, único, amados. Y usted dirá, no, yo ya no creo en otros dioses. Pero a veces Él no es nuestro único, no es en el único en que confiamos. A veces confiamos en ¿quién? En nosotros mismos, en lo que nosotros mismos podemos llegar a lograr. Ahora, el Señor quería que el pueblo de Israel tuviera una absoluta dependencia de Dios. Y yo esta mañana quiero así, no alce la mano porque yo sé que absolutamente todos pensamos, ¿cierto? Que dependemos 100% del Señor. Estamos totalmente convencidas que nuestra dependencia viene ¿de dónde? Del Señor. Eso era lo que el Señor quería. Que Israel dependiera absolutamente ¿de qué? De Dios. Ahora, para eso, Él instituyó 7 fiestas. ¿Cuántas?
7. No era una, no eran 4, eran 7 fiestas. Y cada una de las fiestas, amados, y eso es algo que no podemos tocar hoy porque es muy amplio y muy profundo, cada una de las fiestas tenía un significado específico y además nos llevaba directamente a la obra redentora de Jesús, que es algo que a veces nosotros ignoramos. Todo lo que pasó en el desierto, que lo vimos cuando estudiamos en la escuela bíblica, desde Egipto hasta Canaán, que es la tierra prometida, todo lo que pasó día tras día, hora tras hora, y lo que comieron, vivieron, vistieron, celebraron e hicieron, todo apuntaba directamente al Señor Jesucristo y a su obra redentora. Así que estas 7 fiestas tenían un objetivo. ¿Y era cuál? Adorar a Dios en todas las cosas, en ese momento. Pero más adelante el objetivo era mostrar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos han estado cuando estuvieron en la escuela? Están muy jóvenes, yo sé que se van a acordar rápidamente. ¿Cuántos estuvieron en algún baile y tuvieron que ensayarlo? Un baile folclórico, yo estuve en muchos. Y tuvieron que ensayarlo. ¿Cuántos ensayaron su boda el día antes de casarse y fueron al ensayo? ¿Cuántos ensayaron una poesía? Los que son poetas. Los que son músicos, ¿cuántas veces ensayaron una canción? ¿Alguna vez usted ha ensayado algo que después va a presentar? Pues las fiestas eran un ensayo. Un ensayo de algo que iba a pasar más adelante. Pero cuando ese ensayo se vuelve realidad, ¿usted vuelve y ensaya? ¿Usted se presentó en el baile? ¿Usted sigue ensayando el mismo baile? No. Vamos a nombrar rápidamente las 7 fiestas. Y vamos a darle una miradita rápida. Comenzando, la primera fiesta es la fiesta de la Pascua, que se celebró antes de salir de Egipto. Usted se acuerda, la última plaga es la muerte de los primogénitos. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, vengan, usted va a escoger por familia un cordero, ¿cierto? Lo va a comer en la familia. Si la familia es muy pequeña, se divide en el cordero, la sangre la va a poner en los dinteles, ustedes van a celebrar la Pascua y cuando pase el ángel de la muerte, todo pasará de largo, por eso dicen Passover, de largo va a pasar, o Pascua va a pasar, y los primogénitos del pueblo de Israel no iban a ¿qué? No iban a morir. Esa es la Pascua. Se celebra un momento antes de salir. Inmediatamente viene la segunda fiesta. Primera fiesta es la Pascua. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué inmediatamente se celebra? Porque el cordero se comía con panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque un pan que tiene levadura tiene que esperar a que se leude y crezca. Y lo menos que tenía el pueblo de Israel antes de salir de Egipto era tiempo. Tenían que salir rápido. Así que celebran la Pascua y al siguiente día o en el mismo momento celebran la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué consistía? En comer por 7 días panes sin levadura. Y que en su casa no hubiera levadura, porque la levadura tipifica pecado. Una vez eran limpios a través de la sangre del cordero, iban a mantenerse limpios del pecado a través de la fiesta de los panes sin levadura. Esa es la segunda. Viene la tercera fiesta. Inmediatamente, el día 14 de Nisan, que es el primer mes judío, 14 de Nisan, Pascua, 15 de Nisan, panes sin levadura, 16 de Nisan, la tercera fiesta viene. ¿Cuál es? La fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. ¿Qué es lo que leímos en Levíticos 23, verso 9? Que era los primeros frutos. ¿Se celebró la fiesta de las primicias en el desierto? ¿Usted qué piensa? Esa la vamos a responder ya.
No, no tenían tierra propia, no tenían cómo sembrar y recoger esos frutos. Dios comenzó, y esto es algo muy importante, amados, Dios comenzó a pedir los primeros frutos cuando Él les entregó la tierra. Por eso, cuando nosotros estamos aquí después de la adoración, yo no sé si usted de pronto ha escuchado y decimos, sigamos adorando, porque nuestros diezmos y nuestras ofrendas son una manera de adoración a Dios, porque Él primero nos entregó para pedirnos, Ahora, Él no nos está pidiendo. Nosotros somos los que deseamos de todo corazón, ¿qué? Adorarle. ¿Se acuerda cuáles eran los propósitos? El Señor quería que eso naciera de nuestro corazón. Pascua, panes sin levadura y primicias. Y la cuarta fiesta de la primavera, son 7, pero se dividen en las de primavera y otoño. Y la cuarta fiesta de la primavera es la fiesta de las semanas, o yo sé que usted la ha escuchado, o Pentecostés. ¿Por qué se llama la fiesta de las semanas o Pentecostés? Fácil, a partir del día de las primicias se cuentan 50 días y cuando cae el 50º día, ese día se celebra la fiesta de Pentecostés. Hay 4 fiestas en primavera: Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Y vamos a las fiestas de otoño. Si vamos 4, ¿cuántas nos faltan? Y eso aprendemos matemática también. 3. Y viene la quinta fiesta, que si usted abre su calendario, yo sé que usted la ha visto por ahí, la fiesta de las trompetas o Año Nuevo o el Rosh Hashanah, que yo sé que lo ha escuchado. Y uno lo abre y dice, usted abre su calendario, está en festivo, no es festivo para usted, no es festivo para mí, pero para el pueblo de Israel es el Año Nuevo. Fiesta número 5. Fiesta número 6. El día de la expiación, que yo sé que también lo ha visto en su calendario, o llamada el Yom Kippur, que es el día del perdón, que es el día del sacrificio. Ese día era el día en que el pueblo llevaba ese cordero una vez al año al sacerdote. El sacerdote se presentaba delante de Dios para ver si el pueblo a través de ese sacrificio era perdonado o no era perdonado. Día de la expiación o día del perdón. Ese día están completamente en ayuno los israelitas y el Yom Kippur. Fiesta número 6. Y última fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Y yo en la escuela dominical les decía, escuela dominical, no mentiras, también les he dicho allá. En nuestra escuela bíblica les decía que no sé si usted tiene vecinos judíos o ha visto alguna vez, pero en estos tiempos ellos arman una carpita afuera en la yarda y muchos de ellos salen a vivir allá por estas fiestas o toman una de las cenas al día, y esta es la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, que hace celebrar que ellos recuerdan que algún día no tuvieron tierra, vivieron en el desierto debajo de una tienda. ¿Cuántas fiestas son? 7. 7. Son 7 fiestas. Y cada una de las fiestas apunta a un propósito que Dios tenía de recordar, ¿cierto? De celebrar, de adorar, pero además, amados, cada una de las fiestas apunta a la obra redentora del Señor Jesucristo. Unas fiestas ya fueron cumplidas por Cristo y otras estarán por cumplirse en su segunda venida. Pero eso es un tema mucho más amplio, por eso es que yo siempre hago y celebro que vengan a la escuela bíblica para que podamos tocar estos temas mucho más a profundidad. Pero el día 16, que celebraba el Día de las Primicias, tenía un propósito principal y era recordar que Dios era la fuente de su prosperidad y de su bienestar. ¿Cuál era el propósito? Propósito de recordar que Él es la fuente de la prosperidad y del bienestar. Amados,
¿Cuántos deseamos ser prosperados? Amén. Y no solamente estamos hablando de dinero. ¿Cuántos deseamos y anhelamos tener bienestar? ¿Qué es bienestar? Estar bien, sentirnos bien, de salud, en familia, con nuestros trabajos, con nuestros negocios. Pues Dios quiere recordar al pueblo que Él, solamente Él, es la fuente de la prosperidad y el bienestar. Amén. Amén. Las primicias que eran entregadas en ese tiempo eran las primicias de la primera cosecha. Y la primera cosecha era de cebada, porque era la primera cosecha de la primavera. Ahora, ¿por qué en ese tiempo hablaban de cosechas y estaban tan ligadas a las fiestas? Porque las fiestas y el calendario judío estaba ligado a la agricultura, al sol, a la luna. En ese tiempo no había reloj, así que se guiaban por cuando salía el sol y cuando se ocultaba el sol. Por eso se celebraban los días, se contaban entre las dos tardes, cuando caía la tarde y cuando amanecía, no como nosotros, que nosotros celebramos el día o cortamos el día a las 12 de la noche, ¿cierto? Y comienza un nuevo día. En ese momento no se sabía qué horas eran las 12 de la noche, pero sí se podía saber cuando se ocultaba el sol, que se había acabado el día, y que cuando salía el sol comenzaba un ¿qué? Un nuevo día. Así que se contaban en las dos tardes. Y es importante porque ahorita que venga la Pascua o la Semana Santa, cuando hablemos de todo lo que vivió el Señor Jesucristo, a veces nosotros no entendemos, no nos cuadran los días. Es que no contamos los días con el calendario romano, sino con el calendario judío. Ahora, la pregunta, una de las preguntas, ¿es necesario que nosotros los cristianos celebremos la fiesta de las primicias? Quiero que vaya a el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10. Y vamos a leerlo. Si usted tiene la Biblia, no deje que yo le cuente la Biblia. Léala. Santiago, capítulo 2, verso 10. ¿Lo tenemos? Dice así Santiago, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto nos quiere decir que la iglesia del nuevo pacto, o nosotros, la iglesia que vivimos bajo la gracia, si queremos celebrar la fiesta de las primicias, ¿qué deberíamos hacer? Celebrarlas todas. Porque si queremos celebrar toda la ley, ¿cierto? Y faltamos con una, estamos siendo culpables de toda la ley. Así que si ustedes nos hacen la pregunta, la respuesta más directa sería no. No es correcto celebrar la fiesta de las primicias. Ahora, no estamos invalidando que Dios es nuestra prioridad, que debemos entregarle lo mejor de nosotros a Dios. Y esos temas los van a tocar los pastores y van a ser mucho más claros. Por eso yo les decía, no se queden con el domingo del día de hoy porque usted se va a llevar la mitad del tema. Porque si yo hoy le digo que no, la iglesia del nuevo pacto no celebra la fiesta de las primicias, es sencillamente porque si quisiéramos celebrar la fiesta de las primicias como iglesia, deberíamos comenzar a celebrar la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Después, ¿qué sigue? Yo sé que eso usted se los aprendió. La cuarta es el Pentecostés, ¿cierto? El nuevo año, el Yom Kippur y por último, la fiesta de los tabernáculos. Por último, la fiesta de los tabernáculos. Comenzando con que cada vez que había convocatoria, ¿cierto?
No se podía hacer absolutamente nada. Que los panes de levadura, usted debería durar 7 días sin comer panes sin levadura. Si a veces uno le dice al esposo no se coma esa galletica y se la come. Digo, no, es un ejemplo, no, en mi casa no pasa. Pero usted imagina 7 días diciéndole no puede comer esto. Amados, cuando yo dije que no criticamos ninguna de las iglesias es porque si hay alguna iglesia que quiere celebrar su fiesta de las primicias, lo puede celebrar. Pero bíblicamente, nosotros no ensayamos algo que ya pasó. Que ya pasó. ¿Por qué? Porque vamos a entender en realidad quién es nuestra primicia. Amén. Y quién en realidad cumplió nuestra primicia. Así como Jesucristo cumplió la Pascua, usted y yo ya no sacrificamos un cordero, porque el cordero ya fue sacrificado. Juan el Bautista, cuando vio entrar al Señor Jesucristo que se iba a bautizar, ¿qué fue lo primero que dijo? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros ya no celebramos la Pascua. ¿Cuándo fue la última Pascua que se celebró? En la cena, en la última cena. Esa fue la última Pascua. De ahí en adelante el Señor instituyó la cena para los santos. Así que de la misma manera que la Pascua ya tampoco la celebramos, ya no celebramos los panes sin levadura, ya no celebramos las primicias, pero eso no quiere decir e invalidar que Dios está esperando. Acuérdense los propósitos de las fiestas, que seamos un pueblo que le adoremos, que reconozcamos que Él es la fuente de nuestra prosperidad y de nuestro bienestar. Y hay otras cosas que implican que Él sí está esperando que nosotros entreguemos, ¿cierto? Nuestro primer lugar en muchas otras cosas. Ahora, el antiguo pacto estaba obligado a guardar la ley. Nosotros estamos, ¿qué? Bajo la gracia. El Señor Jesucristo no invalidó la ley. Él la cumplió. La cumplió. Que es muy diferente. Él, cada una de estas cosas, la cumplió. Ahora, amados, ya vamos a terminar. Por eso hay que venir el próximo domingo. Entonces, ¿qué vamos a celebrar? Dígale al tercero, entonces, ¿qué vamos a celebrar? O sea, que yo traía mi primicia, ¿me la llevo para la casa? Pregúntele, dígale, usted traía su primicia, ¿cierto? ¿Me la llevo para la casa? Tiene que venir el próximo domingo para que podamos entender el Señor qué está demandando de cada uno de nosotros. Y para finalizar, amados, si decidiéramos en nuestro corazón, si decidiéramos celebrar las primicias, tendríamos que entregarle al Señor lo primero de todo, absolutamente de todo. Pero no deberíamos esperar a enero, porque no es una sana costumbre, y usted lo sabe, comenzar a hacer nuevos propósitos cada enero y terminar en diciembre con que no los hemos cumplido. Y entonces este año, Señor, sí es, y primeros 21 días me voy a hacer la dieta de Daniel con primicias y voy a revolver toda esta teología y entonces ya voy a comer frutas y verduras, traigo las primicias y más o menos en febrero ya estoy volviendo a comer como quiero y se me olvidó adorar al Señor. No es un momento de enero, no es un nuevo propósito, no es nuevas metas para el 2025. Por eso queríamos, y en nuestro corazón con los pastores queríamos tocar este tema para que quede tan claro en nuestros corazones que la primicia, que el primer lugar que debemos darle al Señor no es un mes, no es un año, no es un propósito, es algo que tiene que salir de nuestro
corazón. Así que Amén. cierre los ojos, vamos a orar. Vamos a orar.